Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila desde Buenos Aires, Argentina, con una nueva edición de estos podcasts de sociedad, donde debatimos algunos temas interesantes, importantes, relevantes para la sociedad del siglo XXI. Estoy segura que todas las personas que están escuchando este podcast tienen opiniones al respecto de los temas, las preguntas y el debate que se plantean en estos podcasts. Por esta misma razón es que los diseño a modo de preguntas y respuestas. Voy a presentar entre 4 y 5 preguntas sobre un tema específico. Voy a darte mis respuestas, que como siempre digo, no son la verdad absoluta, son simples opiniones, probablemente conectadas con mis experiencias y mis propias creencias. Y te invito a escuchar las respuestas para entrenar tu español y a responder vos mismo las preguntas para otra vez entrenar tu español desde una perspectiva diferente, que tiene que ver más con la producción de texto o de diálogo y no solamente con la escucha pasiva de la información. Las dos habilidades pueden ser entrenadas con el mismo podcast, así que bienvenido, bienvenida. Una vez más, mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina, y me encanta, me pone muy contenta que estés hoy del otro lado de este podcast mejorando tu español. Vamos a hablar de un tema que me apasiona, me gusta mucho, que es la comunicación efectiva, que creo que es una de las fallas más grandes que tenemos muchas veces los seres humanos cuando queremos resolver una situación sobre todo. De hecho, muchas veces los problemas se generan por la falta de comunicación efectiva. Y digo problemas a nivel pareja, digo problemas a nivel amigos, a nivel familia, a nivel trabajo. Mismo puede ser un problema en la calle cuando quería comprar algo en el supermercado. Es interesante cómo la comunicación nos genera muchísimos problemas cuando no es efectiva y nos evita o nos resuelve muchos problemas cuando sí es efectiva. Entonces vamos a hablar un poco sobre el concepto de la comunicación efectiva, los componentes, y bueno, vamos a ver qué tan bueno sos vos del otro lado con tu comunicación, qué tan efectiva es, qué tan directa, qué tan concisa, qué tan limpia, y qué tan buenos resultados obtenés a través de tu comunicación. Vamos con la pregunta número uno. ¿Cuántos problemas se podrían evitar si nuestra comunicación es efectiva y cuántos otros se pueden solucionar? Bien, yo creo que la mayoría de los problemas se podrían o evitar o solucionar a través de la comunicación. Evitar se podrían evitar si nosotros pensáramos un poco más antes de hablar y tuviéramos ah, la lucidez de elegir el vocabulario correcto o el mejor vocabulario posible dentro de nuestro conocimiento, y el mejor tono de voz, ¿no? Y la mejor velocidad de habla y el mejor momento, porque la comunicación no es solamente pienso esto, lo digo, es cómo lo digo, qué palabras uso, con qué velocidad, cuál es el tono, en qué momento lo digo, porque a veces la misma oración dicha a la misma persona de la misma manera hoy no es lo mismo que en 5 días o no era lo mismo que 3 días antes. Entonces, todo esto hace al momento oportuno de dar un mensaje. Entonces, creo que si nos volviésemos más buenos en este momento oportuno de dar el mensaje, podríamos primeramente evitar muchos problemas. Y después podríamos resolver problemas si nos sentamos en una mesa a hablar como adultos, ¿no? Digo, si una persona hace algo que a mí me molesta, en lugar de simplemente enojarme, puedo sentarme y decirle, che, Juan, María, Pedro, esto que hiciste me molesta, por esta razón y por esta razón y por esta razón. Muchas veces las personas hacen cosas que nos molestan, pero no es a propósito. No, ellos no piensan que nos molestan. De hecho, muchas veces ni siquiera pensaron en nosotros cuando lo hacían. Lo hicieron por su propia conveniencia, por su propio beneficio, porque creyeron que era lo mejor. No siempre, pero esto sucede muchas veces. Entonces, si yo puedo, digamos, calmarme y explicarle a esta persona por qué esto que hace me molesta o me duele o me perturba, muchas veces este problema quedaría resuelto y esta situación no se repetiría. Pero muchas veces nuestras emociones nos juegan una mala pasada. Y entonces es un poco difícil sentarnos como esto, ¿no? En la mesa, hablar como adultos, por decirlo de alguna manera, porque bueno, mis emociones están demasiado arriba y es un poco difícil expresarme bien, tranquila, con las palabras exactas, cuando por ejemplo estoy enojada. Pregunta número 2. ¿Somos conscientes de que comunicamos, de que, perdón, pregunta número 2. ¿Somos conscientes de que comunicarnos efectivamente no es solo saber hablar y saber expresarnos, sino también saber escuchar? Voy a repetir esta pregunta una vez más. ¿Somos conscientes de que comunicarnos efectivamente no es solamente saber hablar y expresarnos, sino también saber escuchar?
Y acá les quiero contar algo súper interesante que me pasa como profesora de idiomas. Y es que muchas veces estudiantes me contactan porque quieren mejorar su comunicación en español, su diálogo, su conversación, o sea, sus like, speaking skills, ¿no? Cómo tener una conversación en español. Entonces yo les digo que sí, arrancamos la clase y si la clase es de 30 minutos, estas personas hablan 25 minutos sin respirar. Y me encanta porque ellos piensan que de esta manera ellos van a mejorar su comunicación y en realidad lo que están haciendo es entrenar un monólogo. La comunicación tiene dos partes. Si solamente vas a estar hablando vos del otro lado y yo tengo que estar callada y escuchándote, entonces para eso voy al teatro o voy a un concierto a escuchar a una persona hablar o voy a una conferencia. ¿Sí? Si nosotros tenemos una conversación, tiene que haber unida y vuelta, unida y vuelta. Yo hablo, vos hablás, yo pregunto, respondés, luego vos preguntás, yo respondo. Tiene que ir y venir, ir y venir. Si no va y viene, no hay una conversación, es un monólogo, es una conferencia, es como una puesta de un tema. Entonces, creo que es muy importante entender que ser buenos escuchas mejora nuestra comunicación infinitamente, porque si yo escucho lo que la otra persona me dice, puedo analizarlo, entenderlo antes de responder, y entonces luego mi respuesta va a estar mucho más relacionada con lo que la otra persona me dijo. Pero muchas veces mientras alguien está hablando, nosotros ya estamos pensando en lo que le vamos a decir y entonces no lo estamos escuchando. Y ahí es donde la comunicación muchas veces se rompe, porque la persona termina de decir lo que quería decir y yo después digo lo que yo estaba pensando mientras ella estaba hablando. O sea que en realidad no la escuché. Entonces es como que parece que estamos teniendo dos conversaciones al mismo tiempo que no están enteramente conectadas entre sí. Entonces ser un buen escucha creo que no garantiza la comunicación efectiva, pero hace en una gran parte muy importante, muy significativa a la comunicación efectiva. Así que sí, creo enteramente, soy consciente de esto, no quiere decir que lo aplico todo el tiempo, probablemente muchas veces me equivoco, pero sí intento trabajar en esto con mis alumnos y también en mi vida personal. Esto de trabajar, escuchar. Y si necesito un minuto extra antes de responderte, buenísimo, porque eso quiere decir que te estoy escuchando, que estoy analizando lo que me estás diciendo, que no me da lo mismo y que en mi respuesta voy a considerar tus palabras. Entonces, si estoy escuchando y la información que me estás dando es difícil o necesito procesarla o quiero repensarla y necesito tomarme un minuto extra, me parece bien. No es que la comunicación tiene que ser rápida. La comunicación efectiva no es rápida, es efectiva. Efectiva no es sinónimo de rápida. Pregunta número 3. ¿Quién o quiénes nos enseñan sobre la comunicación? Esto me gusta. Creo que hay una parte que viene de casa, ¿no? Como decimos en argentino, la aprendemos en casa, quiere decir con nuestra familia, con nuestros padres, sobre todo, pero también con abuelos, tíos y hermanos. También hay una parte que se puede hacer en la escuela. Las escuelas pueden ayudarnos mucho cuando somos niños a trabajar en la comunicación, pero creo que en realidad es un trabajo constante de toda la vida, ¿no? No es lo mismo una comunicación efectiva cuando tenemos 4 años que cuando tenemos 20, 30, 60, 80. Pienso que la comunicación se mejora y se trabaja constantemente. Sí creo que empieza en casa con mamá y papá cuando somos chicos. Sí creo que la escuela puede jugar un rol muy importante y todas las instituciones educativas. No solo la escuela, pero sino también, por ejemplo, la universidad. Em, y también hay mucho autoaprendizaje y mucha autoenseñanza, ¿no? ¿Cuánto yo, Camila, quiero mejorar mi comunicación y qué hago yo personalmente para mejorarla? No es que, no, si la escuela no me lo enseñó, bueno, mala suerte. Como que también tiene que haber una predisposición mía por aprender. Y si la escuela no me lo enseñó o no me lo enseñó lo suficiente o siento que me falta conocimiento, bueno, entonces, ¿cómo puedo yo generar ese conocimiento para mí misma? Pregunta número 4. ¿Crees que hay algunas sociedades que en general tienen esta habilidad más desarrollada que otras? O sea, ¿pensás que hay algunos países, sociedades, ciudades en el mundo cuya comunicación es mejor en líneas generales que otras sociedades? Realmente no tengo una respuesta para esta pregunta, pero la incluí en el podcast porque me sigue pareciendo una pregunta interesante y porque me encantaría, si alguno de ustedes tiene una respuesta, poder leerla o escucharla. No puedo pensar o reconocer ninguna sociedad que sea mejor que otra en la comunicación. Creo que la comunicación es una falla, am, como si fuese, no quiero decir en el ser humano, pero como si fuese en la especie, ¿no? Como si fuésemos todos porque somos personas. No es que más o menos porque soy argentina, o más o menos porque soy española, más o menos porque soy mexicana. Creo que tiene que ver con que soy persona. De cualquier país del que vengo, soy persona igual.
Entonces siento que el trabajo de la comunicación efectiva podría mejorarse en todos los países, en la sociedad en general, en la sociedad en general. Pero si alguno de ustedes tiene alguna respuesta para esta pregunta, wow, específicamente esta pregunta me encantaría escuchar, me encantaría aprender. Pregunta número 5 y última. ¿Cuáles son algunos componentes que hacen a la comunicación efectiva? O sea, según vos que estás escuchando este audio ahora, ¿cuáles son algunos componentes que hacen a la comunicación efectiva? Algunos ya los fuimos nombrando, pero anoté, acá hice como una pequeña lista, entre comillas, de algunas cosas o componentes que me parecen a mí importantes. Creo que uno de los más importantes de todos es la regulación de las emociones, que lo hablaba un poquito en la primera pregunta, ¿no? Hay momentos para decir las cosas y hay emociones que muchas veces nos ganan, nos dominan y es muy difícil hablar de una manera racional y de una manera con significado real, una manera que de verdad me represente si estoy, por ejemplo, muy enojada. Entonces creo que la regulación de las emociones es un componente muy importante en la comunicación efectiva. También el vocabulario adecuado o el vocabulario amplio, ¿no? Si yo tengo más palabras digamos, en mi lista de vocabulario, más palabras en mi conocimiento, en mi haber, en mi saber, entonces probablemente me pueda expresar mejor, ¿no? Más, no solo correctamente, sino más, con más especificidad, siendo más específica con lo que quiero decir, porque como tengo más palabras, entonces seguramente tenga palabras que se acerquen más en significado a lo que yo quiero decir específicamente. El ritmo y el tono de voz son súper importantes. No es lo mismo hablar lento que rápido, los silencios tienen mucho significado, no es lo mismo si yo estoy gritando, no es lo mismo si estoy hablando así muy bajito. Hay mucho para analizar del tono de voz y el ritmo. Bueno, el saber escuchar y el pensar antes de responder, como parte del control de la impulsividad, me parece súper interesante. De escuchar ya hablamos y de pensar antes de responder también hablamos un poquito. También son componentes muy importantes para mí. La empatía me parece súper interesante como componente también, como una emoción positiva para incluir en la conversación, como intentar entender de verdad, o sea, tener un real deseo de entender lo que la otra persona me está diciendo, aunque no opinemos igual, como abrir mi mente y sin sonar un poco, digámosle, cursi o sin sonar como Love and Peace, pero abrir un poco la mente y el corazón en el sentido empático de tratar de entender de verdad lo que la otra persona me dice. Y eso a veces no es tan fácil, sobre todo cuando encontramos gente con opiniones totalmente opuestas a la nuestra. Bien, creo que esos serían para mí algunos de los componentes más importantes de la comunicación. Hay un componente más que me gusta, que no sabría cuál sería como el nombre técnico, pero hay una manera en la que nosotros podemos como certificar si entendimos bien. Entonces, una persona me dijo algo y yo creo que lo que me dijo es ofensivo o no me gusta o siento que no escuché bien o no estoy segura de haber entendido correctamente lo que la otra persona quiso decir con eso. O sea, cuál es el significado, no solo las palabras, sino el significado adentro de esta frase o de esta oración. Entonces puedo como repetir las palabras que la otra persona dijo y como para cerciorarme que entendí bien, ¿no? También cuando yo le repito las palabras a la otra persona y la otra persona las escucha venir de mí en vez de su propia boca, también puede como entender que lo que dijo tal vez no era lo que quería decir, o tal vez sí era, ¿no? Y solamente dice, sí, sí, es eso. Pero tal vez dice, bueno, no lo quise decir así, en realidad era este otro concepto. Entonces, como esta manera de rechequear o chequear o revisar o constatar si entendí bien el mensaje, ¿no? Porque si el mensaje se distorsiona en el camino, entonces, bueno, por supuesto la comunicación está sucia y no podríamos hablar de efectividad. Bien, con esto, los componentes de la comunicación, llegamos al final del podcast de hoy. Mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina, profe certificada de español. Me encantaría encontrarte en alguna de estas clases, de mis clases. Me encantaría ayudarte a mejorar tu español. Me hace feliz que estés escuchando este podcast. Espero que te guste. Espero que te animes a responder algunas de estas preguntas. Si quieres compartirlas conmigo, encantada de leerte o de escucharte. Y si no, también siempre podés compartirlas con tu profe de español actual para que te den feedback. Te mando un saludo muy grande y te espero en el próximo podcast.